Floricanto presenta. Hola, ¿qué tal amigos y amigas que nos escuchan a través de redes sociales? Soy el padre Javier Hernández Regosa, párroco de Nuestra Señora del Carmen en la colonia Urdiales en Monterrey, Nuevo León, México, y el día de hoy, 7 de octubre, celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, así que por supuesto pido por todas aquellas personas que llevan el nombre de Rosario y con muchísimo gusto le ofrezco la Eucaristía por cada una de ellas. Así también por nuestras comunidades que ya están bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario, también hoy las tengo presentes en mis oraciones. Pero pues bien, vamos a escuchar la palabra del Señor el día de hoy y meditar. El día de hoy tenemos la primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas y dice lo siguiente: Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Allí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la predicación de los judíos. Porque aquel que le dio el poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y me dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi a que Pedro no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 116 respondemos: bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Y del Evangelio, según San Lucas, escuchamos. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues bueno, vamos a meditar esta palabra el día de hoy. Lo primero que tenemos por ahí es esta lectura de San Pablo a los Gálatas, que nos deja ver una cosa. Primero, que dentro de nuestra iglesia, no el que todos estemos, la unidad no significa que todos estemos de acuerdo en todo y que todos tengamos que decirle que sí a todo, ¿verdad? La obediencia en nuestra iglesia va más allá que eso. Entonces hay que entender esa parte. San Pablo lo deja muy claro. Sí reconoce, si se fijan, reconoce que él necesitaba eh, tener este contacto con los apóstoles para poder descubrir si lo que él estaba haciendo y si lo que él estaba predicando iba conforme a las enseñanzas de la iglesia, porque decía: no sea que yo esté caminando en vano, ¿verdad? O que yo esté haciendo, que este esfuerzo que estoy haciendo sea inútil. Entonces va con los apóstoles, con Pedro, con Santiago y con Juan, y que reconoce que eran considerados columnas de la iglesia para poder intercambiar ideas. Entonces, Pablo es un hombre que confía en la jerarquía de la iglesia, que confía en Pedro como representante de Cristo en la tierra, porque dice: el Señor le dio a él esta misión de predicarle a los judíos, a mí me la dio para predicar a los paganos.
pero reconoce que Pedro es el que los dirige a ellos como discípulos. Y sin embargo, también nos deja entrever que una cosa es la obediencia, o sea, porque él dice, me dieron la mano en señal de que yo estaba bien con ellos y que no había ningún problema y yo pues obedezco. Entonces, Pablo obedece esta autoridad o reconoce la autoridad de Pedro, pero también es capaz de que si en un momento él ve una conducta que no va de acuerdo con el evangelio que él ha escuchado, que ya corroboró con los apóstoles, es capaz de llamarle la atención a Pedro. Y en ese sentido, ahí es donde entra esta idea de nuestra iglesia. O sea, nuestra iglesia, pues, tiene que ser fiel a Pedro, pero también deben de haber entre miembros de nuestra iglesia personas que puedan ayudar a rebotar las ideas que piensan que no están funcionando bien dentro de la iglesia. Es decir, que, por ejemplo, en los grupos parroquiales, no todo tiene que ser, pues así que todo el mundo haga lo que el coordinador dice. También hay personas críticas que nos van diciendo, oye, ¿sabes qué? A mí no me parece esto que estás tú diciendo porque, por ejemplo, tú estás pidiendo esto y el evangelio dice otra cosa. Recuerden, siempre en nuestra iglesia la oportunidad que tenemos de ayudarnos unos a otros será muy importante. Y para esto, pues nos propone Jesús que para poder nosotros, y lo vimos también con Pedro y con Pablo, para poder aceptar las cosas que nos dicen o para ser valientes y predicar o denunciar cosas que no nos parecen, necesitamos la oración. Y los discípulos lo saben, tanto así que le piden a Jesús que les diga cómo orar. Y Jesús, que la iglesia siempre lo ha creído, les da esta oración que no es otra cosa que la oración de Jesús. Lo más probable es que Jesús así se dirigía a su Padre y nos transmite esta oración para que nosotros nos dirijamos a nuestro Padre Dios. De hecho, cuando estamos en la misa decimos que vamos a decir todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Y entonces decimos el Padre Nuestro. Y las personas que se dedican pues a hacer esta exégesis de la palabra del Señor, estudiar las Escrituras, coinciden que Jesús fue pues totalmente él una vivencia de esta oración del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo a hacer siempre la voluntad del Padre, vino a enseñarnos que por ejemplo, habría que darle gloria en todo lo que hiciéramos, o sea, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que fue lo que Jesús siempre hizo, tratar de que el reino de Dios se instaurara en la tierra, ¿sí? Danos hoy nuestro pan de cada día, cómo Jesús nos enseña que pues tenemos que pedir lo necesario a Dios, que Él nos va a dar lo mejor para nosotros, pero que no hay ningún otro pan más hermoso y más preciado para nosotros que la palabra del Padre que nos transmite a través de Jesucristo. Y esta parte hermosísima de perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús es el ejemplo vivo de esto, cómo Jesús cargó con nuestras propias ofensas, con nuestras propias deudas, y Él pagó por ellas. Y nos enseñó que era importante aprender a perdonar. Entonces tenemos toda una meditación que hacer. Líbranos del mal, o sea, cómo Jesús nos va acompañando y nos ha dicho que si nosotros vamos con Él no tenemos por qué temer, que nosotros vamos a salir adelante, que nosotros vamos a vencer al maligno si nosotros estamos pegados a Él. Recuerden, sin mí nada pueden hacer. Entonces, toda una reflexión que podríamos hacer ahora. Primero, desde orar por nuestra iglesia para que permanezcamos unidos aún con nuestras diferencias, aún con las pequeñas discusiones que pudiéramos tener. Pedro nunca se alejó de Pablo, Pablo nunca se dejó de Pedro, o sea, sí tuvieron sus discusiones, pero eso no fue obstáculo para que ellos siguieran considerándose como hermanos, y que aprendamos a tener esta vida de oración confiada en el Señor a través de esta oración del Padre Nuestro que nos ayuda a irnos metiendo más en el corazón de Cristo. Que tengas un excelente día, cuídate mucho, ánimo. Florica.